Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la quinta temporada de Dataacción, nuestra comunidad de práctica digital e intercambio del conocimiento. Dataacción es una producción del Proyecto Regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En esta ocasión, analizaremos la situación de la seguridad ciudadana con perspectiva de género en Costa Rica. En este tercer capítulo, contaremos con la participación del señor José Vicente Troya, representante residente del PNUD en Costa Rica, de mis colegas Carol Sánchez, analista de información del Proyecto Regional Infosegura, Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano y de Gobernabilidad en PNUD Costa Rica, así como la señora Marcela Smoot, coordinadora regional de PNUD Infosegura. Como es costumbre, tendremos un espacio para comentarios y preguntas de los asistentes. Pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Les pido identificarse y indicar a quién va dirigida. También contamos con el servicio de traducción simultánea, la cual puede ser activada en la barra inferior de Zoom. De cara al futuro, como PNUD, estamos enfocados en brindar apoyo hacia la visión estratégica establecida en nuestro programa regional. Sociedades productivas, inclusivas, resilientes, respaldadas por una gobernanza efectiva. ¿Cómo cumpliremos esta ambición? A través de 4 principales pilares: asociación, tomar riesgos informados, creación de capacidades habilitadoras y a través del valor agregado, con especial énfasis en el aprovechamiento de nuestra red global de políticas. En este marco, les doy la palabra al señor José Vicente Troya, representante residente del PNUD en Costa Rica. Adelante. Muchísimas gracias, Elvia. Buenas tardes, amigas y amigos. Un saludo muy especial a Marcela Smoot, directora de Infosegura, así como todas las personas que integran los equipos del proyecto a nivel regional y nacional. Saludos a los colegas y las colegas de las oficinas de PNUD en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Panamá y República Dominicana, así como a los colegas del centro regional. Especialmente quiero agradecer la participación de las instituciones públicas de Costa Rica, socias del proyecto, muy en particular el Ministerio de Justicia y las demás que integran la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, COMESCO. Me complace mucho ofrecer unas palabras de contexto a la presentación de datos sobre la situación de la seguridad que Costa Rica hará seguidamente mediante nuestra colega Carol Sánchez. Sentirnos seguras y seguros, libres de violencia o amenaza de violencia física o patrimonial es un supuesto indispensable para el desarrollo humano. La inseguridad, la violencia, el miedo, el temor, la desconfianza son obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos y libertades de las personas y de la construcción de condiciones de prosperidad para nuestras sociedades. Estar libre de temor y necesidad pasa por garantías mínimas de confianza sobre el respeto de nuestra integridad y propiedades en el marco de la convivencia social. Es por eso que la Agenda 2030 plantea la reducción de todas las formas de violencia, el homicidio, el maltrato, la tortura, el crimen, especialmente el crimen organizado, como acción habilitante para el cumplimiento integral de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde este punto de vista, hay que avanzar hacia sociedades más seguras, si se quieren que éstas sean más justas, prósperas y resilientes. Es decir, la movilidad social ascendente, las oportunidades de empleo de calidad y emprendimiento, las ciudades y las comunidades sostenibles y hasta la acción climática requieren para su pleno cumplimiento de un modelo de convivencia pacífico, seguro. En otras palabras, a más seguridad, más oportunidades para el desarrollo. De otro lado, no podemos desconocer que buena parte de las manifestaciones de inseguridad y criminalidad es el resultado de patrones sociales de injusticia, desigualdad, exclusión y discriminación. Escasas oportunidades de trabajo, la carencia de vivienda,
La falta de acceso a una educación de calidad, un sistema sanitario insuficiente o prácticas sociales discriminatorias son responsables del deterioro del tejido social y de las formas de convivencia. Este bucle de razonamiento encuentra sentido si reconocemos la interacción entre las diversas condiciones y situaciones que mencionamos y que justifican la comprensión de la Agenda 2030 como un sistema, es decir, como un conjunto de partes interrelacionadas que funcionan como un todo, donde cambios en una de esas partes termina afectando a la totalidad. En otras palabras, estamos frente a situaciones interdependientes, cada una de ellas compleja, que tenemos que comprender, cuantificar, monitorear y explicar si es que queremos influir en su transformación. Frente al caso particular de la seguridad ciudadana, es necesario reconocer los problemas más allá de sus efectos evidentes. Es decir, cuantificar el homicidio en un periodo de tiempo, por ejemplo, es un primer paso al que deben seguir otros análisis, como sería el perfil de la víctima y del victimario, el momento, el lugar, el móvil, el arma y todas las condiciones y situaciones que desembocan en ese hecho. También analizar la respuesta institucional previa y posterior frente a cada delito, su oportunidad, pertinencia, efectividad, para conocer en qué momento se pudo actuar preventivamente y no se lo hizo, y qué acciones remediales se implementan para evitar nuevos hechos similares. Poder desgranar las causas, circunstancias del acaecimiento y externalidades del delito resulta indispensable si nuestro propósito es encaminar soluciones a través de políticas públicas y estrategias que reconozcan la multidimensionalidad de los problemas y las formas diferenciadas en que las personas son afectadas. Para ello, la perspectiva de género es fundamental, sumada al análisis interseccional que ponga de manifiesto las distintas formas de vulnerabilidad y exposición al riesgo de las personas. Desde esa perspectiva, es cierto que el proyecto Infosegura ha representado una contribución fundamental para el mejoramiento de las capacidades institucionales de generación y análisis de datos estadísticos y la orientación de políticas públicas de precisión. Sin embargo, también ha constituido un motivo de innovación en gestión de datos e investigación del fenómeno de la violencia. Nos ha abierto oportunidades para que nuestras oficinas y las contrapartes gubernamentales exploren nuevas explicaciones de este problema, así como sus interacciones con otros ámbitos que no son necesariamente obvios o evidentes. Este es el caso de la vinculación entre crisis climática, pobreza y violencia. También ha permitido con gran agilidad construir respuesta frente a formas nuevas de violencia o manifestaciones agravadas de situaciones preexistentes. Más allá del detalle que se pueda mencionar más adelante en las presentaciones de mis colegas, quiero mencionar la rápida acción para anticipar y actuar sobre el crecimiento de la violencia intrafamiliar durante la pandemia, que no fue producto del presentimiento o de la intuición, sino del conocimiento que ofrece la evidencia. Nos complace mucho ser partícipes de este proyecto regional. Agradecemos la oportunidad de aprender de las experiencias de los otros países, así como contribuir con el conocimiento de los demás. Reconocemos la importancia que estos ejercicios permanentes de análisis de las distintas realidades nacionales y locales tienen para nuestras oficinas y contrapartes. Pero especialmente nos satisface que Infosegura apoye nuestro trabajo con nuestros socios en Costa Rica para ofrecer más precisas orientaciones de política pública, porque al fin y al cabo este esfuerzo colectivo se traduce en mejores condiciones y oportunidades para el país que servimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Troya, por sus palabras que ponen de manifiesto los desafíos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en Costa Rica y en la región, y la importancia del análisis de datos con perspectiva de género para las políticas públicas. Para el PNUD,
La seguridad ciudadana implica la posibilidad de protección a la integridad física y moral de las personas, la realización individual y colectiva, el pleno ejercicio de deberes y derechos y el disfrute de libertades individuales. La seguridad ciudadana es en sí un bien público, un derecho de las personas y una condición del desarrollo humano. Seguimos con la presentación sobre el análisis de seguridad ciudadana en Costa Rica 2021, ofrecido por mi colega Carol Sánchez, analista de información del Proyecto Regional Infosegura. Adelante, Carol. Muchas gracias, Elvia. ¿Me confirma si están viendo bien la presentación para iniciar? Se ve perfecto. Muchas gracias, Elvia. Bueno, primero que todo, saludarlos. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar acá compartiendo este resumen sobre el análisis de la situación de seguridad ciudadana con datos del 2021 para Costa Rica. La presentación que les voy a mostrar a continuación se divide principalmente en tres áreas: estadísticas de delitos contra la vida, estadísticas contra los delitos contra la integridad y las estadísticas sobre delitos contra la propiedad. En primer lugar, para iniciar con lo que son delitos contra la vida, vamos a hablar sobre los homicidios dolosos. No debemos bajar la guardia al observar este histórico de estadísticas del 2010 al 2021 con datos del organismo de investigación judicial. Como pueden ver, la línea naranja es la tendencia de la tasa de Centroamérica y la línea celeste es la tendencia de la tasa de Latinoamérica y el Caribe. La línea que se ve más abajo, la gris, es la tendencia de nuestro país, de Costa Rica. Como pueden ver, a pesar de que está mucho más abajo de las líneas que usamos de parámetro para este gráfico, podemos ver que, bueno, para los valores que ven en el recuadro, ¿verdad? Para los años equivalentes a la pandemia, tanto para el 2020 y el 2021, vemos un aumento en la tasa de homicidios dolosos para Costa Rica. Pasamos del 2019 de 11.1 a una tasa de 11.4 para el año anterior. Ahora mostrándoles siempre la tendencia para estos últimos 11 años con datos del organismo de investigación judicial, podemos ver en números absolutos que si comparamos desde el 2019, ¿verdad?, que serían las estadísticas previas a la pandemia, al 2021, tenemos un aumento de 24 víctimas más, que corresponde a un aumento del 4% en los registros de este delito. Para analizar quiénes fueron las víctimas, podemos ver que la tendencia permanece similar a las de las estadísticas de años anteriores. En su mayoría, las víctimas de homicidio doloso en Costa Rica continúan siendo hombres, ¿verdad? Como pueden ver, 9 de cada 10 fueron hombres y solamente 1 de cada 10 fue mujer. En total, estas son cifras del año anterior. En total, como les decía, ocurrieron 588 homicidios. De ese total, 531 fueron hombres y 55 mujeres. Esta es la equivalencia, ¿verdad? De 9 de cada 10 son hombres y 1 de cada 10 son mujeres. En cuanto a la edad de las víctimas del año anterior, como pueden ver en el gráfico de la derecha, esa es la distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Las barras en azul corresponden a los valores de los hombres y las naranjas a los valores, a las cifras de mujeres. Aquí les pongo en este recuadro, ¿verdad? Porque como pueden ver, desde los 20 hasta los 34 años, en estas tres categorías se agrupa el 43% de las víctimas de homicidio doloso, el 43% fueron hombres jóvenes de los 20 a los 34. ¿Y cuándo ocurrieron? Bueno, el promedio mensual ha venido aumentando. El promedio del año anterior fueron de 49 homicidios dolosos al mes. El año anterior, en el 2020, fueron 48 y todavía un año más atrás el promedio era 47. Entonces, al realizar el comparativo, ¿verdad? 2019 y 2021, podemos ver
que en Costa Rica estamos registrando al mes 2 víctimas más. De este total de homicidios dolosos que se han dado, podemos ver que la mayoría del total, el 73% se cometió utilizando un arma de fuego. Si vemos, si separamos la distribución por tipo de arma o método empleado para realizar el homicidio, podemos ver en la barra de los hombres que ese 394 corresponde a un 74% de las víctimas que murieron a causa de un arma de fuego. En el caso de las mujeres serían 34, que corresponde a un 62%. Entonces, comparativamente, podemos ver que del total de homicidios registrados, estas son denuncias del Organismo de Investigación Judicial para el año anterior, en términos generales, ¿verdad? Analizando toda la población, es mucho mayor el uso de armas de fuego y todavía si lo desagregamos por sexo, en el caso de los hombres, la presencia de las armas de fuego es mucho más marcada en comparación a las mujeres. Ahora, en cuanto al móvil por el cual se ha vinculado cada uno de estos homicidios, aquí es muy interesante porque en el gráfico de la derecha, ¿verdad? La barra que se ve, la barra horizontal que se ve de primero, esa corresponde a lo que es ajuste de cuentas o venganza, que son casos que están relacionados con drogas o con delincuencia organizada. Esa primera barra, si la sumamos con los que son de tipo profesional, que serían 5 para el año anterior, son las dos categorías que el Organismo de Investigación Judicial vincula a homicidios relacionados con delincuencia organizada, ¿verdad? Este porcentaje sería el 56% de los homicidios del año anterior. Entonces, como podemos ver, está siendo un poco más de la mitad de los casos. Si comparamos con años anteriores, por ejemplo, con el año 2019, que sería el año antes de la pandemia, estas mismas categorías sumaban el 47%. Ahora, el 2021 estaríamos en 56%, lo que equivale a que 62 personas más de las que murieron de las que fallecieron, se están vinculando con el tema de delincuencia organizada. Entonces, llama la atención, ¿verdad?, de que este móvil ha venido en aumento durante los últimos años. En cuanto a la ubicación de los homicidios, este es un comparativo. En verde se destacan las provincias que disminuyeron la cantidad de homicidios del 2020 al 2021 y en rojo están las provincias que registran un incremento. En San José hay una disminución del 9%. Bueno, son años de pandemia, ¿verdad? Entonces, bastante atípica la situación. Y en aumento, como pueden ver, tanto la provincia de Guanacaste, Cartago, Heredia, Limón y Punta Arenas registran porcentajes importantes sobre el aumento de homicidios. Este mismo comparativo con el 2019 nos muestra que en el caso de las provincias de Heredia, Limón y Punta Arenas, para ambos años, digamos, comparativo 2019 con 2021 y comparativo 2020 con 2021, en ambos casos estas provincias de Heredia, Limón y Punta Arenas son las que muestran un incremento. Ahora les voy a mostrar un resumen de estadísticas, pero relacionadas con femicidios. Para el caso de las mujeres, cuánto del total de las muertes violentas que se han registrado en el último año, a la fecha se han categorizado como femicidios. Estos son datos que están actualizados al 6 de abril, todavía pueden seguir siendo, ¿verdad?, actualizados. Son datos de la Fiscalía Adjunta de Género, del Subproceso de Estadística del Poder Judicial y de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio. Aquí les muestro el histórico desde el 2007 hasta el año anterior. No estoy incluyendo los datos de este año, pero a la fecha, con este comparativo del total de muertes violentas registradas para mujeres, 18 se han categorizado como femicidios, 9 por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y 9 femicidios ampliados. Aquí también es importante destacar
que del total de muertes violentas, 16 ya se categorizaron como homicidios, no femicidios, y que permanecen pendientes 30 casos que están pendientes de ser calificados, están a la espera de informe policial, pericial o de revisión. En cuanto a las víctimas de femicidio del año anterior, de estas 18 que les comentaba, podemos ver que, bueno, lamentablemente se registran femicidios en todas las edades. Estas 18 víctimas, las edades oscilan desde los 14 hasta los 58 años, pero la proporción mayor se concentra entre los 15 y 29 años. Ahí tenemos la mitad de las víctimas, son 9 mujeres que tenían entre 15 y 29 años y que fallecieron el año anterior por un femicidio. De estas víctimas, de las 18, 10 eran madres, quedaron 22 personas huérfanas y de esas 22 personas, 15 son menores de edad. Por el método, por el arma o el tipo de método utilizado, este es un comparativo. Del lado derecho pueden ver los porcentajes del tipo de arma que se utilizó. Como pueden ver, para los femicidios, el 33% fue utilizando un arma de fuego, el 39% utilizando un arma blanca, y el restante porcentaje, que es 28% aproximadamente, es por otros métodos. Por ejemplo, asfixia, ¿verdad? Que hay un porcentaje como del 10-11% relacionado a este caso. Y comparativamente les pongo del lado izquierdo los porcentajes, pero de hombres que murieron por homicidio doloso. Entonces, como pueden ver, la diferencia para armas de fuego, homicidios dolosos de hombres con femicidios, es mucho más del doble, ¿verdad? El porcentaje que en caso de los hombres utilizan un arma de fuego, y en el caso de los hombres que murieron por un arma blanca, el porcentaje es muy bajo. También el de otros tipos de métodos, el porcentaje es mucho más bajo. Entonces se puede ver que no están muriendo de igual manera, ¿verdad? Hombres y mujeres. La distribución por provincia, a la fecha no hay femicidios registrados en la provincia de Heredia. Mayoritariamente se registran 5 en la provincia de Limón. De esos 5, perdón, 3 son en el cantón de Matina, y luego sigue en la provincia de San José, en la capital, se registran 4, y de esos 4 solamente 2 han sido en el cantón de Pavas. En cuanto a los delitos contra la integridad, estas son estadísticas del Organismo de Investigación Judicial de Violaciones Sexuales para el año anterior. Les muestro la distribución por sexo de las víctimas y grupos de edad. Las barras que están en naranja son hombres y las grises son de mujeres. Como pueden ver, bueno, para el año anterior ocurrieron 513, se registran 513 denuncias por violaciones sexuales en el Organismo de Investigación Judicial, y como pueden ver en esta distribución, mayoritariamente las mujeres son las víctimas. El 65% del total fueron mujeres. Y aparte de este dato, les pongo en el recuadro, ¿verdad? Les marco que también, aparte de que en su mayoría las víctimas eran mujeres, hay un porcentaje importante, casi el 27%, equivale a estas 139 víctimas mujeres que van de los 10 a los 19 años. Para complementar, estas son estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública del 2019 al 2021, para tener un comparativo, ¿verdad? No solamente ver los últimos 2 años que han sido de pandemia, sino para tener como referente el 2019. Como pueden ver, si vemos la tendencia del gráfico, antes de la pandemia las cifras eran menores, y durante los últimos 2 años, 2020 y 2021, son relativamente, hay variaciones, pero son prácticamente invariables, ¿verdad? Son variaciones muy pequeñas. Pero al comparar el 2021 con el 2019,
Ahí sí podemos ver que a la fecha todavía tenemos un incremento en los casos de violencia intrafamiliar. En la línea celeste, que son infracciones a la ley contra violencia doméstica, del 2019 al 2021 se tienen 28% más, y en el caso de las infracciones a la ley de violencia contra las mujeres, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, el aumento del 2019 al 2021 ha sido del 13%. Ya para finalizar, lo último que les muestro son las estadísticas de delitos contra la propiedad del organismo de investigación judicial. De igual manera, como podemos ver, al ver las cifras antes de la pandemia, el comportamiento era otro. Y si vemos en los últimos 2 años, lo del recuadro, bueno, a pesar de que, bueno, si comparamos 2020 con 2021, hay un leve aumento, pero aún no se llega a los valores previos que se tenían en la pandemia. En color le pongo los porcentajes equivalentes al comparativo del 2019 al 2021, y como pueden ver porcentualmente en todos los casos todavía es bastante importante la cifra, que no llega a los valores previos del 2019. Ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, de las consideraciones serían 5 puntos. El primero, y de los más relevantes, ¿verdad? Que a pesar de que en el año pasado todavía teníamos medidas asociadas de distanciamiento social asociadas a la pandemia, para el año anterior se registra un aumento en los homicidios dolosos, ¿verdad? A pesar de estas medidas, no se muestra una disminución en los casos de homicidio doloso en nuestro país. Como les comentaba, poco más de la mitad, el 56% de las víctimas murieron por un móvil relacionado con crimen organizado, ya sea ajuste de cuentas, venganza o de tipo profesional. En el caso de las mujeres, del total de las muertes violentas ocurridas el año anterior a la fecha se registran 18 femicidios, y en el caso de violencia intrafamiliar permanecen prácticamente invariables las cifras de los últimos 2 años, desde que inició la pandemia. Y finalmente, en el caso de los delitos contra la propiedad, la disminución que se muestra a partir de que inició la pandemia aún no retoma los valores previos del 2019. De mi parte eso sería. Muchas gracias por su tiempo. Le paso la palabra a Elvia y quedo al pendiente de las preguntas más adelante. Muchas gracias, Carol, por ponerle rostro humano a los datos y por la perspectiva de la seguridad ciudadana en Costa Rica. Antes de continuar, les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en la barra de Zoom. Desde sus inicios, PNUD Infosegura ha desarrollado herramientas, mecanismos para fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de los estados, de sus instituciones nacionales y locales, promoviendo no solo la adopción de instrumentos para la mejora de toma de decisiones en la materia, sino además impulsando una comunidad de conocimiento y práctica regional. Les dejo con la presentación sobre la importancia de la gestión de la información en la política pública en Costa Rica, a cargo de mi colega Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano y de Gobernabilidad de PNUD en Costa Rica. Adelante, Randall. Muchas gracias, Selvia, y muchas gracias a todas y todos los colegas de Infosegura. Agradecerle a Carol la presentación tan clara sobre los datos de violencia, la introducción que hizo José Vicente, que me permite hacer solo unas anotaciones al margen y contarle algo de lo que vamos implementando como forma de gestionar los datos y de orientarlos hacia el diseño y desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, pero no solo en esa materia, sino en otras interrelacionadas. Ya José Vicente nos planteaba muy bien la necesaria visión integral que tenemos que tener de las problemáticas sociales, alejarnos un poco de los hilos y ver la interrelación que existe en los problemas en las comunidades y cómo la seguridad ciudadana, los problemas de violencia son aceleradores de esos otros problemas, pero también consecuencia de otras circunstancias que se dan entre las personas y las comunidades.
Entre las menciones de Carol en los datos, claramente hay dos temas que preocupan. Primero, el crecimiento o la sostenibilidad, pero un crecimiento en un número pequeño, pero siempre significativo del homicidio, especialmente la razón que se encuentra del homicidio, mayoritariamente asociado al crimen organizado, donde se involucran armas de fuego, que afecta a personas jóvenes, que afecta a ciertos puntos del país específicos, porque obviamente no se reparte de manera proporcional en todos los territorios, con crecimientos en algunos lugares específicos, donde nos ha permitido tener acercamientos para conocer otras explicaciones más allá de estos datos estadísticos para comprender el fenómeno, como ha sido el caso de Punta Arenas. En Punta Arenas, el crecimiento del homicidio durante la pandemia fue alarmante, crece varias veces con respecto a sus números anteriores, y se da en ciertas comunidades en el Cantón Central de Punta Arenas principalmente. Esto produce que las autoridades nacionales implementen y enfoquen una estrategia que ya tenía un diseño nacional, en el que, por cierto, el proyecto Infosegura y el PNUD habían participado en su diseño, que era la Agenda Nacional de Prevención de la Violencia, pero que además involucra a otras instituciones del sector social y otras instituciones para acercarse a esa comunidad y hacer una implementación de esa política a la medida de las necesidades que ese contexto exige. Y entonces hay un acercamiento muy fuerte de varias instituciones del Ministerio de Seguridad, liderados por el Instituto Mixto de Ayuda Social o Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Justicia. Muchas instituciones se involucran y otros actores para desarrollar una estrategia enfocada especialmente en la prevención de la violencia que involucra a personas jóvenes. Estamos hablando de contextos de pobreza, de contextos de exclusión social, de problemas de construcción de proyectos de vida para las personas jóvenes que permiten establecer ciertos patrones que explican el homicidio en ese cantón. A propósito de este acercamiento que el PNUD acompaña, estamos desarrollando también un análisis más que combina datos estadísticos, pero también con análisis cualitativo, para tratar de explicar el problema de la violencia en ese cantón, asociándolo a otros factores, como el tema de la pobreza, la exclusión social y también la crisis climática, porque ahí el problema climático tiene una relación directa con el empobrecimiento de la población por ciertas políticas de protección y por deterioro de los recursos que ha llevado a las personas de esas comunidades al empobrecimiento, pero también ha permitido la penetración del crimen organizado y la vinculación con algunas con personas de las comunidades que antes se dedicaban a la pesca. Eso lo hemos venido siguiendo desde los últimos meses con mucha atención, y ahora estamos prontos a ofrecer algunas evidencias que permiten orientar políticas públicas a futuro para atender desde diversos ámbitos, no solo desde el de seguridad, la problemática local en Punta Arenas, lo cual permite también un modelo que se pueda escalar a otros contextos a nivel nacional, pero siempre reconociendo, y eso es importante, a través de los datos y evidencia que tenemos, que el ajuste de las políticas tiene que hacerse a partir de las realidades concretas de las comunidades, y no simplemente repitiendo un modelo receta que no necesariamente se aplica en todos los lados. Otro tema en el que hemos enfocado nuestra atención y nos ha preocupado grandemente ha sido el de la violencia contra las mujeres. Desde el principio de la pandemia, ya veníamos trabajando en el tema desde hace muchos años, por supuesto, pero desde el principio de la pandemia alertamos sobre un crecimiento potencial en ese momento de la violencia intrafamiliar por las situaciones de distanciamiento social y la concentración de los grupos familiares, que es, y de relaciones de confianza, donde se producen principalmente este tipo de violencia. Lo alertamos, las instituciones respondieron. El proyecto Infosegura dio un apoyo fundamental para desarrollar estrategias en ese momento, que ya las hemos comentado en otras ocasiones, para trabajar tanto las capacidades técnicas de atención de la violencia contra las mujeres como
como herramientas de prevención, que trabajaran también la transformación de las masculinidades. Y se hizo un ejercicio muy interesante durante ese periodo que sirvió también como modelo para otras experiencias en otros países. Siguiendo en esa línea de trabajo y manteniendo la atención sobre esa problemática, se siguieron desarrollando otras campañas y otros esfuerzos a nivel nacional con las instituciones, y ahí el Ministerio de Justicia y Comesco proponen el desarrollo de una campaña que fue muy importante, de mucho impacto, que por un lado abordaba el tema de la violencia entre personas jóvenes y por otro, complementariamente, el tema de la violencia contra las mujeres. A partir de esa experiencia que se lanzó en octubre y noviembre del año pasado, alcanzó hasta diciembre, especialmente durante los 16 días de activismo con mucho suceso, impacto en redes, en la opinión pública en general, se desarrolla una tercera etapa de ese esfuerzo para visibilizar y sensibilizar sobre el problema del femicidio en Costa Rica, y realizamos una campaña simbólica pero muy potente en alianza con otras instituciones, no solo el Ministerio de Justicia, sino la Municipalidad de San José, para mostrar y ponerle nombre a las víctimas y también darle un lugar a las familias de las víctimas de femicidio. Y esa manifestación que tiene una representación física en un parque, concretamente en el Parque Central de San José, se lanza, se instala y ha tenido un gran impacto entre las instituciones, la sociedad civil, e incluso ha traído a que otros cantones del país, otras municipalidades, se acerquen al PNUD para tratar de replicar esta campaña en otros sitios, también preocupados por la incidencia del femicidio. Esto es posible no como resultado de la intuición ni de la preferencia de nadie sobre ciertos temas. Esto es posible por la gestión de los datos, por la evidencia con la que contamos, por poder poner en contexto y poder tratar de explicar estos fenómenos entre la comunidad, entre las instituciones, a nivel de los medios, y eso es resultado de los esfuerzos que ha emprendido este proyecto y que nos ha permitido alimentarnos y enriquecernos tanto las instituciones nacionales como el mismo PNUD, para poder alertar y atender de una manera más efectiva estas problemáticas. Como una muestra de este esfuerzo y de de lo que los datos nos permiten desarrollar, quisiéramos mostrarles a continuación un video donde se resume esta experiencia sobre la muestra de las víctimas de femicidio, para que quienes no lo llegaron a conocer, no llegaron a pasar por el Parque Central, todavía está la muestra, pero quienes no lo han conocido puedan conocerlo. Entonces le pido a Armando que muy amablemente nos va a hacer la transmisión de ese video. Muchas gracias, y en todo caso quedo por aquí por cualquier consulta que tengan más adelante. ¿Sabía que una mujer es asesinada cada 2 horas en América Latina y el Caribe? El femicidio es un acto de violencia extrema contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Conocemos el concepto, pero la urgencia de su eliminación pasa desapercibida. Durante el año 2020, más de 4.000 mujeres fueron víctimas de femicidio en Latinoamérica y el Caribe. Además, entre el 2007 y el 2021 ocurrieron 400 femicidios en Costa Rica. Raisha, Luani, Carolai, Marisol, ¿sabe qué tienen en común? Fueron víctimas de femicidio. Ante esta terrible pandemia llamada femicidios, distintas instituciones como el PNUD, la Municipalidad de San José, el Ministerio de Justicia y Paz, el Proyecto Infosegura PNUD USAID y la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Comesco, decidimos tomar acción y visibilizar cada uno de los femicidios ocurridos en Costa Rica durante el año 2021, mediante la campaña de comunicación Las que ya no están, con el objetivo de sensibilizar a la población costarricense sobre la urgencia de prevenir la violencia contra las mujeres.
Si bien las 15 figuras representan a las víctimas en el 2021, cada silueta contiene historias sobre la vida de mujeres asesinadas en años anteriores, redactadas por sus propias familias. Estas siluetas representan la vida de las mujeres que ya no están, que perdieron la vida por el simple hecho de ser mujeres. Pero ¿cuál es el mensaje que queremos dar a la sociedad y a todas las personas? Que entremos en conciencia, que este tema ya tiene que ser visibilizado con la gravedad. Como parte de la campaña se realizó un montaje de 15 figuras de siluetas de mujeres de tamaño real, colocadas en el suroeste del Parque Central de San José, Costa Rica. En cada una de las siluetas se escribió el nombre y la historia de una mujer víctima de femicidio en años recientes, acompañada del lema de la campaña: "Las que ya no están son más que un número". La intervención pública estuvo acompañada de materiales gráficos informativos sobre los femicidios ocurridos, cómo buscar ayuda y en dónde denunciar en caso de sufrir algún tipo de violencia de género. Este es un acto que forma parte de la campaña Más que un número. Las mujeres que han fallecido producto de un crimen atroz como es el femicidio son mucho más que un número. Y con este acto lo que queremos es primero conmemorar la vida de quienes ya no están aquí. Esta es una campaña que se llama Las que ya no están. Es una campaña para solidarizarnos y generar la empatía con los familiares de las víctimas de femicidio durante el 2021. Es una campaña en conjunto con la PNUD, con el Ministerio de Justicia y Paz, con el INAM y la Municipalidad de San José. Las siluetas se exhibieron durante 3 meses en el Parque Nacional de Costa Rica. Así, las historias de cada una de estas mujeres impactaron a las personas que transitaron en la capital y llevaron un mensaje de urgencia por reducir estos actos violentos. Nos hemos unido el Gobierno de la República, el Programa de Naciones Unidas, las familias sobrevivientes de femicidio, de esas mujeres que han sido asesinadas solo por el hecho de ser mujer, para hacer una reflexión en el centro del espacio público donde transitamos y donde la vida comunal tiene un sentido. La reflexión para frenar todo tipo de violencia, pero particularmente para señalar que una mujer que ha sido asesinada y está bajo la figura de femicidio no es una señal que tenga que repetirse en cualquier espacio o cantón de este país. Además de visibilizar el trabajo que nos queda por hacer para alcanzar una sociedad más justa, esta campaña también reclama la empatía de la ciudadanía por las familias de las víctimas, y aunque no pueden recuperarlas, pueden visibilizar sus historias. Bueno, hoy estamos aquí en representación de las que ya no están. Son 15 mujeres que cada vez se agranda más el número, ¿verdad? Esto es un número simbólico y estamos aquí hoy manifestándonos, ¿verdad? Por nuevas leyes que refuercen a nuestras mujeres de nuestro país, a nuestras hijas, nuestras hermanas. Esta es una lucha sin fin, ¿verdad? Los números van creciendo y hay que hacer conciencia, ¿verdad? Luani, Cassandra, Yendri, Marisol, Fernanda, Gretel, Raisha, Carolai, María José, Nati, María, Brittany, Andrea, Eva y Mariana. La vida de las mujeres es más que un número. La campaña La que ya no están es un ejemplo de los esfuerzos que el PNUD ha impulsado en la región. Ahora abrimos un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas a nuestros invitados. En el chat tenemos 2 que me gustaría compartir con ustedes. La primera es el análisis territorial que nos presentaron sobre los homicidios permiten identificar dónde ocurren estos. ¿Qué políticas públicas están impulsando a nivel local para disminuir este tipo de delitos?
Y la segunda es, ¿qué iniciativas se están generando para el control de armas en Costa Rica, siendo que es la principal arma para cometer un delito? Bueno, sin perjuicio de que colegas puedan ampliar, a nivel territorial nosotros hemos estado trabajando, apoyando a las instituciones públicas en la implementación de políticas públicas que suelen tener un carácter nacional, tratando de facilitar una adecuación al territorio, con base en la información disponible, pero no solo de seguridad, sino de otros factores que resultan relevantes para este análisis, que tienen que ver con pobreza, exclusión social, trabajo de calidad, financiamiento, hacinamiento, una serie de otros datos que tratamos de vincular y de explicar en ese contexto. Eso ha permitido hacer una implementación de mayor precisión de las políticas públicas en lugares como Punta Arenas. Sin embargo, hacen falta dos cosas. Primero, la flexibilidad de las políticas para que se puedan implementar y reconozcan la necesidad de la territorialización, además de incluir en su lectura, en su implementación, un análisis interseccional que reconozca diversas formas de vulnerabilidad que personas y grupos sufren de manera diferenciada. Y también el involucramiento de las autoridades locales, de los municipios, de las instituciones nacionales con presencia local, se tiene que favorecer mayor integración. Eso a veces varía entre un cantón y otro dependiendo de las capacidades de diálogo, de la institucionalidad presente, que a veces produce más o menos efectos en ese sentido. También trabajamos con los municipios en el desarrollo de planes locales de seguridad. Ya se hizo hace muchos años un trabajo intensivo por todo el país y se dejaron capacidades instaladas en la institucionalidad para acompañar esos procesos, pero últimamente nos han solicitado apoyar unos procesos puntuales para el desarrollo de planes locales de seguridad liderados por los municipios que contribuyen con este propósito. Otro asunto que vi era relativo al tema de armas. Han habido campañas bastante exitosas a nivel de la institucionalidad pública para promover el control de armas. Recientemente nosotros ofrecimos información cuando se revisó la ley de armas para evitar que se ampliaran las oportunidades de posesión y portación de armas y se participó en diversos foros mostrando evidencia sobre el riesgo de la portación y la tenencia de armas en general. Hemos acompañado en el pasado campañas que tienen que ver con el desarrollo de protocolos para el manejo, digamos, de la presencia de un arma de fuego en centros educativos, pero también para el trabajo de control en diversos espacios, y además para desestimular la tenencia de armas, especialmente con el Ministerio de Justicia en su momento. En este momento no tenemos una campaña específica, o por lo menos no estamos apoyando ninguna campaña específica para el control de armas, pero siempre permanentemente llamando la atención sobre el riesgo que implican y la necesidad de mejorar los controles, apoyando siempre cualquier solicitud que tengan en esa materia. Okay, muchísimas gracias, Randall. ¿Alguien más quiere profundizar o tenemos algunas preguntas adicionales de los asistentes? Sí, veo una de don Max Floría sobre el crecimiento, de los homicidios en medio de la pandemia. Esa fue una de las grandes preocupaciones y de lo que nos sorprendió, porque así como no nos sorprendió y más bien anticipamos la violencia contra las mujeres, el crecimiento de la violencia contra las mujeres, al reconocer el contexto en el que se produce y que estaba impulsado por las medidas sanitarias, que era el del confinamiento o el del distanciamiento social, el del homicidio fue inesperado. Sin embargo, hay algunas hipótesis que hemos discutido en diversos grupos que tienen que ver con el control con la restricción de la movilidad. Hubo algunas transgresiones de territorios entre grupos que controlan
el tráfico de drogas, la venta de drogas, y entonces se crearon tensiones que probablemente produjeron mayores homicidios, porque es contraintuitivo pensar que en momentos de distanciamiento social, donde había escasa movilidad de carreteras, aumentaran los homicidios. Así es que se explica mayoritariamente por ese tipo de actividades. Entonces, eso muestra una gran tensión de diversos grupos vinculados al crimen organizado, ocupando territorios y peleando por territorios, y por la venta de drogas que produjo el aumento, por lo menos en 2020. Pareciera que ese problema al ser una actividad ilegal que se movilizaban sin importar las restricciones o los controles, se mantiene durante el tiempo, y entonces no parece que las medidas en ese momento afectaran esa situación. En los otros países sí la restricción probablemente impactó en la disminución del homicidio, pero en Costa Rica tal vez la movilidad personal no estaba limitada, sino era la movilidad vehicular. Entonces hubo tal vez algunas oportunidades de movimiento que permitieron a estos grupos tener encuentros y con estos resultados. Es un tema en el que tenemos una propuesta para profundizar en su análisis, ya no solo el análisis histórico durante la pandemia, sino siendo un fenómeno permanente, tratarlo de explicar mejor y ver cuál es su comportamiento, no solo con datos estadísticos que a veces no existen en los registros administrativos, pero también haciendo algún análisis más cualitativo en las comunidades para ver cuál es el fenómeno y cómo se produce, de manera que podamos tener una mejor explicación, o por lo menos un mejor acercamiento a esta problemática y a la construcción de propuestas para abordarlo. Muchas gracias, Randall. Tenemos una pregunta adicional. Nos preguntan qué hace falta para que las políticas públicas sean flexibles para ser más efectivas, lo que comentabas en la primera intervención. Sí, bueno, yo creo que la efectividad de las políticas, o creemos que la efectividad de las políticas públicas tiene que ver con varios factores. Obviamente, tienen que partir de evidencia, y de evidencia dura y no de la intuición como ha sido tradición. Entonces, contar con mejor evidencia cada día permite tener por lo menos uno de los supuestos para tener una política pública efectiva. Pero también tiene que pasar por procesos interinstitucionales, comprendiendo que los fenómenos no se pueden abordar desde una sola mirada, pero también por procesos nacionales y subnacionales, reconociendo la territorialidad y las diferentes formas en las que se manifiesta, pero también dándole participación a las personas y a los distintos sectores, porque si se construyen solo desde la institucionalidad, dejamos de ver problemas y necesidades y oportunidades que hay en las comunidades y en otros actores sociales relevantes. Entonces, impulsar procesos participativos para la construcción de políticas públicas resulta fundamental. Y ya en su implementación es necesario que fortalezcamos las capacidades de monitoreo y evaluación de las políticas, que se nos olvida a veces, se formula la política y después un poco se deja que se implemente sin tanto control, y hay que tener un estricto monitoreo y evaluación de todos los procesos para poder hacer las correcciones o los ajustes que se requieran en el tiempo. Muchísimas gracias, Randall. Tenemos una mano levantada de Oscar Delgado. ¿Quiere compartirnos su comentario, su pregunta? Adelante, Oscar. No, parece que... No tiene habilitado el micrófono. Ya, ahora sí. Ahí está. Dale, Okay. Oscar. Ahora sí, gracias. Creo que ya, Randall, buenas tardes. Primero que todo, Oscar Delgado del Observatorio de la Violencia y la Comesco. Creo que Randall ya un poco ha aclarado varios puntos. Yo quería solo referirme y recalcar el hecho de que si observamos los números que nos presentó Carol con respecto al crecimiento de los homicidios, que está creciendo en varios puntos porcentuales desde el 2019 al 2021,
es evidente que si lo comparamos con el gráfico de los homicidios por delincuencia organizada, que tiene que ver con ajuste de cuentas y profesional, vemos que si bien es cierto, la pandemia nos aisló socialmente, ¿verdad? Nos hizo meternos dentro de las casas, lo cierto es que la delincuencia organizada no se aisló, ¿verdad? Y hubo una fuerte pugna por territorios y una fuerte pugna por el tránsito de sustancias ilícitas por el país, que recordemos que Costa Rica no es destino final de las drogas, ¿verdad? Es una cantidad ínfima la que queda en el país. Costa Rica es un puente hacia el tránsito hacia países del norte, ¿verdad? Por otro lado, quiero recalcar lo que decía muy bien, apuntaba Randall muy bien, perdón, sobre el asunto de la flexibilización de las políticas públicas que tienen que ver, uno, obviamente, con datos robustos, y esos datos robustos tienen que ver con un fortalecimiento de las unidades técnicas que producen ese dato. Entonces tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento técnico de las unidades, con el fortalecimiento de la recolección de datos, de todo lo que tiene que ver en este momento también con datos abiertos, políticas de gobierno abierto y etcétera, ¿no? Y un poco a partir de eso, con esos datos, no elaborar ninguna propuesta de política pública, sino llevarlo a los territorios y que los territorios puedan también ser copartícipes del análisis de esos datos a raíz de sus propios intereses y de sus propias realidades. Y a partir de ahí sí construir propuestas de política centradas en los territorios y en las necesidades de la gente por grupos de beneficiarios que yo apuntaría niñas y adolescencia, juventud, mujeres, poblaciones vulnerables, poblaciones de tercera edad, LGTBI, por ejemplo, pero que tiene que ser definitivamente una coproducción entre los grupos organizados y la sociedad civil y la institucionalidad. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Oscar, por tu intervención. Tenemos una última pregunta de Juan Carlos Velázquez, de la Secretaría de Seguridad de Honduras. ¿Qué factores de riesgo han identificado que pueden estar influyendo en el aumento de los homicidios y otros eventos violentos? Bueno, creo que ya mencionamos algunos, pero vamos a tratar de sistematizar. Obviamente la presencia de armas de fuego siempre es fundamental, facilita la comisión del homicidio claramente, pero también la penetración del crimen organizado, yendo hacia otros sectores, siempre permanece como un factor de riesgo importante la expulsión del sistema educativo temprana de jóvenes, la presencia institucional que en los territorios, a veces en los territorios periféricos, suele disminuir. A veces hay carencias de presencia de ciertas instituciones en los territorios, entonces no hay ciertos servicios que se le pueden ofrecer, o por lo menos de la misma calidad. Las presiones obviamente sociales que tienen que ver con trabajo de calidad, con opciones de empleo, con opciones de emprendimiento y de financiamiento en los territorios, que excluye a personas y que presiona la pobreza. Todos esos elementos no son los únicos, pero son elementos fundamentales que hay que considerar y que hay que analizar para tratar de explicar este tipo de violencia, por lo menos que se produce en los territorios. Con respecto al tema de la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, tenemos otros factores y tenemos que hacer un esfuerzo por hacer explicaciones distintas, porque si comenzamos a copiar la misma explicación de los otros fenómenos de violencia para aplicarlo a las mujeres, siempre nos vamos a equivocar. Ahí tenemos otros fenómenos culturales, otros fenómenos que tenemos que transformar, tenemos que hacer acciones transformadoras desde el sistema educativo, desde la sociedad civil, en las comunidades, con las familias, porque obviamente el problema está en otro lugar. Pero ahí también coincide la presencia de armas de fuego en el hogar, es también
un facilitador de ese tipo de violencia, no solo del femicidio, de la agresión física, sino también de la amenaza psicológica que se produce previamente. Entonces, cada uno de esos fenómenos tiene factores distintos, pero hemos trabajado sobre varios, y eso tendría que ser las orientaciones para el desarrollo de una política pública integral que los aborde en cada uno de ellos. Cam. Muchísimas gracias, Randall. Le cedo la palabra ahora a Marcela Smoot, coordinadora regional del proyecto Infosegura, para las palabras de cierre. Muchas gracias, Elvia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer muchísimo a Carol, a Randall, pero también a Oscar Delgado y a todos los colegas de las instituciones de la Comesco y de las instituciones en Costa Rica que están trabajando en recolectar información, en analizar información que permitió llegar a esta presentación que hoy Carol nos compartió con este nivel de detalle para tratar de entender mejor la violencia que afecta a Costa Rica, las dinámicas de violencia y las expresiones de diferentes formas de violencia también con este foco territorial. Me parece que el día de hoy pudimos ver exactamente el análisis de situación, pero también nuestros colegas nos traían a colación en la importancia del uso para la política pública, de la importancia de la evidencia para que la planificación no sea sobre la base a la intuición, el señor José Vicente Troya nos hablaba de la importancia del uso de la evidencia para avanzar a escenarios de mayor desarrollo, para dinamizar las economías, para sociedades más justas e inclusivas, para avanzar en la consecución de las metas de desarrollo, y creo que también los colegas de Costa Rica nos compartían un ejemplo concreto de cómo utilizaron la información también para plantear estrategias para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, y nos mostraban el video de esta campaña, este excelente trabajo también que realizó Costa Rica, el equipo de varias instituciones nacionales, la Alcaldía de Costa Rica, el PNUD, el apoyo de USAID, pero cómo se unieron para poder visibilizar la problemática del femicidio y para poder trabajar en esto. Creo que me quedo hoy con el rostro humano que le han puesto a los datos, particularmente a través de la campaña, la participación de las familias. Ninguna de las familias va a recuperar a las víctimas, pero cómo a través de la campaña intentaron resignificar de alguna forma y tratar de contribuir a buscar formas que contribuyan a prevenir las diferentes formas de violencia y particularmente el femicidio. Nos traían también hoy a colación el equipo de Costa Rica la importancia de entender las múltiples manifestaciones de violencia para buscar estrategias más adecuadas para enfrentar la problemática, pero también la importancia de analizar las capacidades institucionales, y también algunos números nos mostraban en la presentación y en las reflexiones, por ejemplo, en los temas de judicialización del delito de femicidio y en la importancia de las políticas públicas. Creo que muchas veces en estos espacios nos preguntan, bueno, ¿cómo han sido utilizados los números para la política pública? Y creo que hoy pudimos realmente tener este análisis de esta manera, de pensar a lo largo de toda la cadena de gestión de información, lo que nosotros insistimos, pasar de contar a entender, entender para transformar, y para transformar la vida de las personas y para avanzar
hacia sociedades pacíficas, justas, inclusivas, resilientes, sociedades más desarrolladas. En ese sentido, quiero agradecerles muchísimo a todas y todos los que participaron desde la recolección hasta compartirnos hoy en estos espacios de reflexión, y al equipo de Costa Rica, de las instituciones que son parte tan activa de esta comunidad de práctica Data Acción, que están todos realmente los jueves que nos juntamos, participando, preguntando, realmente desde InfoSegura reiterar el compromiso con las instituciones para continuar trabajando en conjunto con nuestros colegas de la oficina de PNUD en Costa Rica en la implementación del proyecto regional InfoSegura para avanzar en estas sociedades seguras y en este trabajo de fortalecer las capacidades, fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana con perspectiva de género.